En estos días de Semana Santa no faltaron quienes expresaron su enojo o incluso denostaron contra Dios. El tema viene al caso porque recientemente el presidente de Uganda, Kaguta Museveni, se llama el señor, escribió una carta muy interesante en uno de cuyos pasajes dijo: Dios tiene mucho trabajo, tiene todo el mundo que cuidar, no puede estar aquí en Uganda cuidando idiotas. Cualquier semejanza con nuestra realidad no es pura coincidencia. Bueno, pero eso es en Uganda, porque acá nuestro presidente dijo hoy: nosotros los paraguayos podemos autorregularnos, y lo dijo sin ponerse colorado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo Bien, estás? bien, ¿cómo estás? Satisfecho con la posibilidad de hablar hoy con un profesional de gran seriedad en el mundo de la salud pública en este momento, y vamos a enterarnos del tema a través del reconocimiento de campo. Mario Abdo Benítez una vez más apela a la conciencia del pueblo paraguayo y, pese a la grave situación epidemiológica que vive la nación, comunicó un flexible decreto que no fue del agrado de los profesionales sanitarios, que pedían a gritos volver a cuarentena total, ya que es oficial, estamos en una saturación total del sistema. El mandatario además refirió que se trabaja en un acuerdo para provisión de oxígeno, una de las tantas urgencias de los enfermos del COVID-19. Muy bien, saludamos a continuación bueno, antes de saludarlo vamos a conocer el perfil del invitado del día de hoy. A ver. Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social. Fue director general de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud. Ocupó el cargo de la dirección del Hospital Nacional de Itauguá, además de asesor técnico de la Dirección de Coordinación de Hospitales. ¿Qué tal, viceministro? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un placer compartir con ustedes, Benjamín, Augusto, y muchas gracias por la invitación. Bueno, viceministro, hoy se puede decir con mucha propiedad, se puede decir, bueno, a ver por dónde podemos empezar, porque hay varios temas, ¿no? Yo elegiría uno que tiene que ver con una prioridad que genera angustia, porque fíjense que si la falta de aire genera angustia, la falta de oxígeno genera más angustia. ¿Cómo está ese asunto de la provisión de oxígeno y qué podemos ver de aquí a un mes o de aquí el futuro inmediato al respecto de esa provisión, viceministro? Bueno, hoy en día estamos atravesando una situación, como ustedes saben, crítica en todos los sentidos, y uno de los pilares fundamentales del tratamiento del paciente con COVID es el oxígeno, ¿verdad? Hemos tenido inconvenientes con una de las proveedoras de oxígeno. Estamos viendo la forma de subsanar la situación. Argumentan ellos de que tienen problemas para poder traer el medicamento, el gas, en este caso el oxígeno, ¿verdad? Que se considera un gas medicinal, tratando de incluso ver otras opciones, porque sin el oxígeno no podemos ni siquiera empezar un tratamiento básico. Es el pilar, como dije, fundamental del tratamiento de cualquier paciente con COVID. O sea, cualquier paciente que ingresa a la urgencia, lo primero que se hace es colocarle una biotera con oxígeno, una mascarilla con oxígeno. Para nosotros es fundamental que esta provisión en ningún momento, tenga una discontinuidad. Estamos hablando de una situación que si nosotros no conseguimos, no tenemos este vital gas, y bueno, vamos a tener serios problemas en el tratamiento del paciente. Ahora, doctor, hoy hablábamos con el viceministro de Comercio y él nos manifestaba, nos enteramos que había sido que Paraguay exporta
exporta oxígeno en cantidades no muy grandes y que en el nuevo decreto, o se daría un decreto, se adoptaría una medida especial para que se exporte hasta el 80% de manera a abastecer el mercado interno. La pregunta es, ¿eso es suficiente? ¿No sería conveniente ya gestionar la importación de mayor cantidad de oxígeno para que no suceda lo que pasa en otros países, que se habilitaban verdaderos mercados negros, Colombia, Brasil, y es terrible lo que está sucediendo con respecto al tema oxígeno en particular, para que no nos pase a nosotros también esto? Sí, una de las empresas que es la mayor productora de oxígeno que está asentada en el país, tiene esa disponibilidad para poder hacer una exportación. De todos modos ya se han tenido varias conversaciones, digamos, con los representantes de tal manera a que ellos prioricen la provisión de oxígeno a nuestro país. Hoy en día estamos hablando de 5 o 6 veces más del consumo prepandemia. Hay muy buena predisposición de esta empresa, ¿verdad? Incluso ellos se comprometieron incluso a limitar el envío de este gas si nosotros requerimos de mayor cantidad, cosa que creo que vamos a seguir requiriendo por lo menos en un mes, de esta parte a un mes, vamos a seguir utilizando esa cantidad enorme de oxígeno que hoy estamos utilizando en los diversos hospitales. Sáqueme de una duda, doctor. Cuando usted dice, para poner en forma nomás la expresión, se habla de plantas procesadoras o de plantas productoras. Usted acaba de decir de empresa productora, pero de lo que estamos hablando entonces es del fraccionamiento del gas que se trae al por mayor, digamos, o me equivoco, ¿cómo es el tema? Bueno, es importante aclarar. Nosotros como ministerio tenemos 3 plantas productoras de oxígeno que están en el Hospital Nacional de Itagua, en el Hospital del Trauma y en el INERAM. De todos modos, estas plantas productoras de oxígeno ante esta pandemia también se vieron, ¿verdad?, con no tuvimos la suficiente cantidad para poder sostener. Por eso es que nosotros, aparte de tener las plantas productoras de oxígeno, también tenemos provisión de oxígeno con empresas tercerizadas, ¿verdad? Cuando yo hablo de que hay empresas que pueden incluso vender sus productos a otros países, estoy hablando de empresas tercerizadas. Nosotros, nuestras plantas de oxígeno están trabajando al límite. Bueno, que tendría, disculpame, en cualquier país del mundo en este momento tendría que regularse la priorización absoluta del servicio al mercado nacional. Claro. Que es lo que hizo Brasil, hicieron todos los países. Exactamente. Justamente por eso se iniciaron las conversaciones con estas empresas de tal manera a que la prioridad hoy sea Paraguay, ¿verdad? Y ellos mostraron una excelente predisposición en el sentido de decir, no, si hace falta nosotros cortamos esa provisión y vamos a abastecer al país y todo lo que dé nuestra planta productora se va a quedar acá. Ahora, doctor, una consulta sobre el mismo tema. ¿No corremos el riesgo de que nos pase lo mismo que con COVAX? En el sentido de apostar todo, poner todos los huevos en una misma canasta. ¿Por qué no hacemos ya las gestiones con otros proveedores de otros países, lo que sea? No podemos correr el riesgo de que nos falte oxígeno. El Estado paraguayo, el gobierno nacional, ¿nos garantiza que no va a faltar oxígeno en los hospitales? Sí, por lo menos con la mayoría de las empresas tenemos esa previsibilidad de que no nos faltaría el oxígeno, ¿verdad? De todos modos, hay una intención del ministerio de tener plantas productoras de oxígeno prácticamente en cada cabecera departamental, o sea, en cada hospital regional, por ejemplo, tenerlo uno en Ciudad del Este, otro en Amambay, otro en Concepción, ¿verdad? En la mayoría de de las cabeceras departamentales, de tal manera ahora, que nosotros dependamos.
Disculpe la insistencia, en términos de fabricación. Todo el proceso, desde el punto cero hasta la entrega del producto, ¿se puede generar en Paraguay o hay algún componente que se necesita exportar de cualquier forma para la fabricación de oxígeno? No, nosotros con nuestras plantas productoras de oxígeno producimos el oxígeno sin ningún inconveniente. O sea, podemos ser autónomos. No necesitamos, exactamente, perfectamente podemos ser autónomos. De ahí surge la intención ya del ministerio, del ministro de Salud, de ir viendo que cada hospital regional tenga una planta productora de oxígeno, ¿verdad? Porque hay que prever esta situación, no sabemos hasta cuándo vamos a ir, y hoy en día estas fábricas de oxígeno, si se pueden llamar así, tienen una puesta en marcha que no lleva mucho tiempo. En prácticamente meses uno puede tener una planta productora de oxígeno. A mí me parece correctísimo prever. Me preocupa de todas maneras porque la previsión no hizo parte de nuestras políticas hasta ahora. Ojalá que eso se rectifique y se garantice efectivamente. Y digo esto porque hace un mes, el 3 de marzo, un mes y 2 días, estalló una crisis a raíz de la falta de medicamentos en los hospitales. Pasó más de un mes y en los hospitales sigue faltando medicamentos y una lista bastante importante de medicamentos, doctor. Y las cartas, las notas, los pedidos de socorro de los familiares resulta verdaderamente desgarrador en las redes sociales. Entonces, volvemos al tema de la previsión. Incluso los anuncios que no se cumplen en algo tan básico como tema medicamentos. ¿Qué está pasando en esa materia? Bueno, el gasto de bolsillo se redujo un tanto con la provisión continua, ¿verdad? No en la medida que nos hubiese gustado, ¿verdad? Nos hubiese gustado tener una provisión estoy hablando de midazolam, atracurio, de por lo menos para 5 meses, ¿verdad? Pero esto es una lucha día a día para buscar la provisión de estos fármacos, ¿verdad? De todos modos, hay otros medicamentos que seguimos esperando las licitaciones, ¿verdad? Que se atrasaron principalmente por el tema de que no conseguían, según las empresas adjudicadas, materia prima o tenían inconvenientes para poder trasladar los medicamentos hasta Paraguay. Entonces seguimos con algunos medicamentos en falta. De todos modos, se está viendo la posibilidad de que las empresas adjudicadas puedan entregar lo antes posible, de tal manera a reducir, no digo en un 100%, pero reducir en lo mínimo el gasto de bolsillo. Aparte de eso, el consumo de estos medicamentos prácticamente se quintuplicó, ¿verdad? Lo que nosotros usábamos anteriormente y teníamos una provisión para 6 meses, eso prácticamente lo estamos utilizando en 15 días. Sí, pero hace un mes ya se quintuplicó. Justamente por eso pasamos la situación que pasamos el pasado 3 de marzo, digamos. Claro, podemos decir que en los próximos días vamos a estar mejor que ahora en términos de medicamentos, o no hay ningún hecho racional que nos permita decir eso. Bueno, nosotros ahora tenemos la posibilidad, o por lo menos las empresas adjudicadas, a partir de esta semana y principios de la semana que viene, van a empezar a entregar. Ellos habían dicho que necesitaban por lo menos un mes desde el momento que conseguían la materia prima hasta la fabricación, ¿verdad? Eso se está cumpliendo ahora y se está empezando la entrega de las empresas adjudicadas, ¿verdad? Esperemos que nos entreguen la cantidad que están adjudicadas, de tal manera a tener por lo menos un alivio en medicamentos que tienen un costo muy alto, ¿verdad? Estoy hablando de los antibióticos de amplio espectro y estoy hablando de las drogas sedantes y relajantes musculares como el midazolam, como el atracurio, ¿verdad? Esos son los medicamentos conjuntamente con los antibióticos que realmente hacen muy difícil mantener la compra diaria, porque realmente tienen un precio muy alto. Hernán, en muy pocas palabras, porque tenemos que ir a la pausa brevemente. ¿Qué le impide al Estado paraguayo negociar directamente con laboratorios internacionales? Es decir, necesitamos este medicamento ya en tantas cantidades, este otro en tantas cantidades. ¿Cuál es la dificultad? ¿Por qué pasa tanto tiempo
y dependemos de la producción nacional, que está bien que se produzca a nivel local, pero las urgencias no nos permiten aguardar los plazos que a veces son necesarios para poder llevar adelante esa producción a nivel nacional. No, realmente, Benjamín, ahora está saliendo una licitación pública internacional para ver la posibilidad de comprar ya medicamentos de otros mercados, incluso de Europa, ¿verdad? O sea, nosotros ya estamos, estamos ya buscando la posibilidad de conseguir estos medicamentos fuera de incluso del continente. Por eso que se lanza esta licitación pública internacional. Por suerte, según me comentó el director de la DIGIES, hay varios oferentes, ¿verdad? Y con eso nosotros vamos a tener otra inyección de estos medicamentos, de tal manera a que por lo menos en el tiempo sigamos sosteniendo principalmente estos medicamentos muy caros como son midazolam, atracurio y los antibióticos de amplio espectro. ¿Queremos hacer una breve pausa? Hacemos una pausa y ya volvemos, ¿eh? Bueno, estamos en compañía de Hernán Martínez, que es viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social. Usted fue director del Hospital Nacional, doctor Martínez, y bueno, conoce lo que es la administración de ese gigante, así como otros hospitales que hoy en día están como referentes. Y hoy dijo la directora del hospital, fue muy crítica, y creo que con mucha razón, hacia estas medidas llamadas amparos por parte de la justicia, en las que se plantea la ubicación de personas en sitios como terapia intensiva u otros sitios, sin que la justicia esté al tanto de lo que realmente ocurre. Y lo que realmente ocurre, y todo el mundo sabe, salvo la justicia probablemente, es que los hospitales están totalmente colapsados. ¿En algún momento el Ministerio va a hablar con la Corte Suprema para revisar la acción de sus jueces sobre este tema? Sí, realmente es una situación, no es nueva, pero hoy en día prácticamente se está convirtiendo en una rutina en la cual el médico se ve, en una situación incómoda por el hecho de que uno tiene un recurso de amparo y la ley hay que cumplirla. Pero por el otro lado también tiene la dificultad de que en ese momento no cuenta con un lugar disponible. Sé que asesoría jurídica del Ministerio ha entablado conversaciones con diferentes jueces explicándoles la situación. La mayoría de ellos entendieron. Entonces, siempre queda, bajo el criterio médico, el poder, conseguir un lugar en terapia intensiva. Porque realmente si no hay cama, si no hay un lugar, tampoco se puede sacar a un paciente para ponerlo al otro. Entonces, por lo menos esa situación, varios de los jueces que habían presentado los amparos entendieron. Claro. Entonces, siempre va a haber una conversación con el médico tratante y va a primar, como dije, el criterio médico. Ojo, que quiero señalar, la institución del amparo, incluso en casos de salud, me parece que es una institución muy importante en condiciones normales. Es una conquista muy importante. Pero en esta circunstancia, que se puede dar incluso la situación absolutamente, mezquina por parte de algún allegado, de algún juez en algún lugar, en tanto los hospitales están colmados, yo creo que es una cuestión que tienen que conversar las altas partes, el ministro y el presidente de la Corte, porque esto se tiene que organizar. Hablando de hospitales colapsados, este es un hecho, aunque ahora de manera semántica se habla de saturación, secundario. La realidad es que hay personas que hoy no pueden recibir la atención que deberían. Las unidades de terapia intensiva están rebosadas de personas, no hay lugar en terapia intensiva. Hay más de 100 personas esperando turno para ver si tienen la suerte de ingresar a una unidad de terapia intensiva. Por otra parte, Hernán, no lo tomes a mal, por favor, porque siempre tenemos diálogos muy amables. Una persona, el doctor, que siempre nos atiende sin ningún tipo de inconveniente, pero todo es, vamos a evitar problemas de desabastecimiento de oxígeno, vamos a tener medicamentos, pero no tenemos, vamos a tener vacunas, pero no tenemos.
Y frente a esta realidad hay una sensación de impotencia y de incertidumbre cada vez mayor por parte de la población. Con un decreto que terminamos ahora, una cuarentena con resultados desiguales, y volvemos a la situación previa a la Semana Santa. Entonces, ¿a dónde nos estamos yendo? Yo creo que hay razones muy valederas para que la gente esté extremadamente preocupada. Sí, totalmente. Acá hay cuestiones, ¿verdad? Que, o sea, a ver, si vamos a hacer un análisis estrictamente desde el punto de vista médico, ¿verdad? Y bueno, la prioridad sería salvar vidas, encerrémonos todos, volvamos a la fase 0, ¿verdad? Y con eso vamos a tener un plan de mitigación probablemente con resultados satisfactorios, ¿verdad? Ahora está la otra parte también, ¿verdad? Que hay que evaluar. Ya se ha visto en el mundo entero que medidas tan drásticas como una fase 0 por más de 10 días, y lo único que hace es que la población incluso se levante, que la población incluso haga algún tipo de manifestación, y se han visto en países del primer mundo, ¿verdad? Y la otra pregunta es ¿cuánto tiempo vamos a volver a esa fase de prácticamente de encierro? Y está lo que siempre digo, la parte, digamos, económica, ¿verdad? Acá nosotros recibimos a veces quejas de gente que dicen, bueno, está bien, vamos a encerrarnos, pero ¿quién le alimenta a mi familia? ¿Quién va a llevar el plato de comida hoy? Porque yo si no salgo a trabajar, hoy no como. O sea, realmente la situación es bastante complicada, ¿verdad? Repito, si vamos a hablar estrictamente desde el punto de vista médico, bueno, encerrémonos todos, ¿verdad? Doctor, pero está la otra parte que, sí, entiendo. Doctor, cuando un periodista te dice siempre te portaste bien, siempre nos atendiste bien, es porque viene una pregunta jodida. Eso tienes que saberlo. Una pregunta menos jodida. Quería preguntarte al respecto del tema de la vacunación. Aproximadamente, ¿cuándo acaban de vacunar a el personal de salud? Y aproximadamente, ¿cuándo empiezan a vacunar al segundo grupo, que tengo entendido que son los adultos mayores y otros segmentos? O sea, ¿cuándo empieza una segunda etapa? Bueno, en la segunda etapa dependemos prácticamente de la cantidad de vacunas que nos lleguen. ¿Y cuánto nos falta para terminar de vacunar a los médicos y paramédicos? ¿Cuánto falta? Y estamos en 45.000 aproximadamente de los 50.000. 50.000 es el número, digamos, aproximado de personal estrictamente de blanco, ¿verdad? 20.000 serían personales administrativos que están en los hospitales, ¿verdad? Entonces, estamos en 45.000 de 50.000 para la primera vuelta. 70.000 en total en realidad. Sí, la primera etapa. La primera etapa que son personales de salud, sí. Bueno. Y posteriormente nos faltarían los 20.000 que son administrativos, que algunos también tienen algún tipo de, digamos, de contacto con pacientes o está bien. con personas que también... Sí. Es un porcentaje... Y posteriormente iniciaríamos adultos mayores. Realmente es bajísimo el número de personas a vacunar. Benjamín. Vos sabés que realmente alarma, porque justamente no tenemos vacunación, tenemos hospitales colapsados, no tenemos medicamentos. O sea, es un combo bastante complicado, y en este marco se anuncia el operativo Serrucho, que en tiempos de crisis política no es muy conveniente usar el concepto. Sí. No es muy lindo tampoco, tampoco en tiempos de crisis amorosa, perdón. Exactamente, ni política ni amorosa, no funciona, eso de serrucho es peligroso. Pero a lo que voy es lo que quiero ir es lo siguiente. Se habla de cuarentenas estrictas, intermitentes eventualmente. El problema es que tampoco se cumplen. Esta que vinimos de practicar era simpático. Los reportes de la policía caminera, vino mucha gente. ¿Cuánta gente? No sabemos bien. Sábado y domingo, que teóricamente eran días en los que estaba prohibida la circulación, el puente de la amistad y todo lo demás. Entonces, este es el problema, Hernán. Genera verdaderamente angustia con tantas insuficiencias y carencias por un lado, y una política sanitaria que tampoco se traduce en la práctica en algo efectivo. Entonces, por eso, obviamente,
los números difícilmente bajen. A la vuelta de Semana Santa, a lo mejor hay en los próximos días una cierta reducción, pero después vamos a tener también las consecuencias de esto. Sí, realmente nosotros encontramos, ¿verdad? Ni siquiera el problema estaría en el decreto, sino estaría en el cumplimiento, ¿verdad? Si se cumpliera que la circulación sea realmente, termine la circulación a partir de las 23:59, ¿verdad? Hasta las 5 de la mañana, y en algo nosotros ya tendríamos una mitigación, porque esa es la hora donde las fiestas están en auge, los encuentros están en auge, las rondas de trago, ¿verdad? En fin, si nosotros tuviéramos digamos, un control estricto, bueno, nadie estaría por la calle, ¿verdad? Y después está el tema también de qué sanción, ¿verdad? Y creo que ahí viene un tema legal, ¿verdad? ¿Qué se le puede o cómo se le imputa sería a la persona que, digamos, se le encuentra en la calle transitando, ¿verdad? Entonces, son cuestiones que se tienen que trabajar y se tienen que trabajar ya nomás, porque esto no va a terminar en breve, ¿verdad? Entonces, son, digamos, muchos cabos que tenemos que empezar a atar de tal manera que esto sea realmente efectivo. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo esta noche, muy amable. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto siempre conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Muy amable, Igualmente, muchas gracias. Igualmente. ¿Qué se llega? Viene cuenta final en instantes con Carminia Masi y Gustavo Velázquez. Nos vemos pronto. Hasta mañana.